¿Qué significa para que la gente nos entienda ya no ver el mundo con los mismos ojos, luego de un despertar de conciencia? En lo personal creo que es como salir un poco de este piloto automático, ¿no? Que venimos trayendo siempre y que te empieces a cuestionar cosas y formas de proceder. Hay cosas que traemos por la cultura, con la familia, que nos enseñan en colegios, escuelas, etcétera, y de repente empezás a cuestionarte todo y lo que decías recién. ¿Esto está bien que me esté cuestionando esto o es que hay algo mal en mí y algo no funciona? El universo te dice por las buenas, por las no tan buenas o por las malas. Y a veces uno se aguanta y no quiere y se hace como el tonto o la tonta y es como no. Y ahí es cuando viene el revolcón. Y qué buenos revolcones. Es como que te agarra la ola, te arrastra a la orilla, pero cuando te parás de ese lugar decís como otra vez, o sea, quiero ir de nuevo. Sí. Tal cual, y de hecho hay otro dicho que dice, el universo no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para tu transformación. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te ha pasado podcast. Hoy vamos a hablar de la intuición y de cómo ya no vemos el mundo de la misma manera luego de un despertar de conciencia. Para tratar este tema, traigo como invitada a Ximena Ipar. Miren, Ximena se define a sí misma como una eterna aprendiz. Ella es estudiante de filosofía, psicología y antropología. Desde la adolescencia, Ximena se ha cuestionado todo. Su intuición ha estado a flor de piel, incluso cuestionándose a sí misma si eso era normal. Miren, Ximena tuvo un despertar de conciencia grande hace 10 años, lo que la hizo cambiar su perspectiva de ver el mundo. Así que bueno, yo estoy súper feliz y encantada de tenerla hoy como invitada. Bienvenida, Xime, ¿cómo estás? Gracias, André, todo súper bien por acá. ¿Vos cómo estás? Muy bien, contenta de que vamos a tratar hoy un temazo, de que tú eres un libro abierto, sinceramente. Tienes demasiado para contar, demasiado para decir, demasiadas experiencias y bueno, me parece que va a ser súper enriquecedor y te agradezco de verdad por la participación. A vos. Bueno, Jimé, mira, para entrar en tema, ¿qué significa para que la gente nos entienda ya no ver el mundo con los mismos ojos, luego de un despertar de conciencia? En lo personal creo que es como salir un poco de este piloto automático, ¿no? Que venimos trayendo siempre y que te empieces a cuestionar cosas y formas de proceder. Hay cosas que traemos por la cultura, con la familia, que nos enseñan en colegios, escuelas, etcétera, y de repente empezás a cuestionarte todo y lo que decías recién, ¿esto está bien que me esté cuestionando esto o es que hay algo mal en mí y algo no funciona? Tal cual, tal cual, tal cual. 100%, sí. Y sabes que yo creo igual que las personas que nos cuestionamos todo, yo creo que a nivel histórico capaz les han llamado locos, porque de hecho los grandes científicos y las personas que realmente han hecho un cambio en el mundo se han cuestionado absolutamente todo y se les ha visto como locos, pero en realidad fueron los que generaron un cambio, ¿no? Exactamente. Total, Así creo que sí, a ver, leyendo libros, estudiando, investigando, o sea, viendo, bueno, películas, diferentes cosas, también uno como que se identifica con determinados personajes y siempre era, quizá de más chica, al no haber de repente tantas personajes como protagonistas mujeres, eran como, o sea, ay, a mí me gustaba el rey Arturo, el que sacaba la espada en la piedra, o la tortuga ninja o esto. Entonces era como, hey, pero esto es como una cosa de, no sé, de los varones o como así. Y después cuando empezás a descubrir que no, que hay como más info atrás buscando, decís, bueno, o sea, ¿y qué pasa si realmente esta forma de pensar es porque estamos construyendo un nuevo paradigma o de repente siendo parte de una creación nueva? claro, y más nosotras como mujeres, que nosotras estamos muy conectadas con nuestra energía femenina e incluso dicen que somos brujitas, ¿no? Ponele. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, mira, Sime, perdón, ¿qué factores crees tú que están contribuyendo a que muchos de nosotros
hoy en día veamos el mundo de una manera diferente? En primer lugar, siento que es como algo muy interno de cada uno, o sea, que a la vez sí es como algo muy personal, también siento que es algo colectivo, ¿no? O sea, desde siempre todo lo que se ha creado a lo largo de la historia se ha dado en diferentes lugares aislados que decís, es imposible que tuvieran conexión, pero por otro lado estaban sucediendo a la par. Entonces creo que es un proceso colectivo que se está dando, pero a la vez también es estamos en una era donde la información hoy por hoy, por donde quieras, levantás una baldosa y tenés información, internet, libros, o sea, la era del conocimiento puro. Entonces, creo que es una herramienta, si uno la usa con cautela también, de poder ponerse a investigar, a aprender, a desaprender un montón de cosas, esto de cuestionarse, pero para eso también hay que dejar cosas de lado y eso te permite entrar en crisis, o sea, en lo más sano de la palabra crisis, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, 100% de acuerdo contigo porque yo creo que uno de los factores que lleva a las personas no sé si decirle a tener un despertar de conciencia o a simplemente elevar su nivel de conciencia es una crisis. Es ese momento en el que, no sé, te encuentras en el que dices quién soy o qué estoy haciendo, por qué estoy aquí, Sí, total, ¿no? y a veces creo que lo traemos como algo, como que es en un momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, muy claro que en el 2015, o sea, como haciendo una línea de tiempo, yo me voy marcando mis fechas de, tal evento, tal libro, tal película, pero en realidad, o sea, está pasando todo el tiempo. De repente, hace unos días atrás, fue antes de Semana de Turismo, como entrar en un llanto y lloraba, me acuerdo, y era como, y no sé por qué estoy llorando. Y como de repente nos dicen, no, cuando llorás es porque te está pasando algo y tenés que ver, y yo era, hey, me lo permito, o sea, me permito el estar sintiéndome y ya la información va a llegar cuando tenga que llegar sin estar preocupada o tensa. Entonces creo que a veces es no solamente como una crisis así bien marcada, sino son esas pequeñas decisiones, todos esos pequeños momentos que vamos viviendo, que son eslabones, ¿no? Que van formándose. Tal cual, tal cual. Y sabes que mencionas esto del llanto y a mí me pasó, y yo creo que cuando nos llegan estos episodios donde tal cual te preguntas, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué está pasando? Yo creo que también es el cuerpo y el alma liberando. Total. Mira, a mí me pasó en una sesión de Reiki, bueno, luego, ¿no? Después de la sesión en mi casa en la noche, yo no paraba de llorar. Yo me sentía malísimo, decía, ¿pero qué es esto? Yo fui no sé, a sentirme más tranquila. Y bueno, después entendí que era que yo estaba liberando todo eso que ocurrió en la sesión, ¿sí? Y también estaba como al siguiente día tuve muchos aha moments de, ok, ya entiendo, Sí, total, pero total. somos seres emocionales. Sí, eso es tremendo. Recuerdo que esa semana, tipo, previa a estar llorando, me voy a acostar a dormir, súper tranquila, y eran 2 de la mañana y me despertaba. Y yo era como, me tengo que acostar porque al otro día me tengo que levantar temprano a hacer cosas, y no. Entonces era como, ¿y qué hago? O sea, y mi gata enloquecida dando vueltas en la casa, y yo como, ¿qué me pasa? No puedo dormir, y ansiedad, y como queriendo controlar la situación, ¿no? Que a veces estamos Ujú. acostumbrados a ir controlando todo y no nos permitimos como fluir con el momento. Y me acuerdo que era como, bueno, estoy despierta, ¿qué hago? Y de repente ahí llegó la serie y me ponía a mirar la serie, ahí llegó de repente el libro para leer o soñaba algo y lo tenía muy vívido el sueño y es como, bueno, voy a escribir a ver por más que en el momento no se entienda, qué viene después, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí mira, yo creo que también otro factor, corrígeme por ahí si es algo que a ti te pasó, es, oye, yo creo que llega un punto en el que estamos como cansados de lo mismo, cansados de la relación en la que estamos, cansados de la vida en la que estamos y realmente queremos un cambio. A veces se da, como te digo, por una crisis que nos vemos medio forzados, ¿no? En mi caso se dio por una crisis, ¿sí? Por una relación de pareja, bueno, por mil cosas, pero también hubo otros momentos en el que llegué a un punto de decir, bueno, ya no quiero ser esto. Y todavía veo cosas de mí que digo, realmente no quiero ser esto. ¿Y cómo cuesta? Sí. Realmente. A que también el despertar de conciencia puede venir voluntario, digámoslo así.
Yo creo que hay como un montón de memes también ahí por la vuelta que uno muestra, ¿no? Como esto del despertar de conciencia como una persona así, súper en paz, tranquila. Y es como, o sea, mentira, es el revolcón y el barro, tipo, y todo eso que decimos que uno siempre cuenta como la parte más linda, ¿no? O sea, como sí, a mí me pasó que fui a tal lugar y medité, hice no sé cuántas horas de silencio, y es como, o sea, no, de hecho, creo que esto trae como también aprender que todos tenemos diferentes experiencias y no es que una esté mejor que la otra, sino como desde el compartir, el intercambiar y decir como, ay, mirá, me pasó esto y sin miedo al juicio, ¿no? Yo tenía mucho miedo al juicio Tal cual. porque me pasaban cosas muy raras y yo recién había empezado, me acuerdo que la carrera de psicología y empezaba a hablar con compañeras y me decían, estás loca. O sea, es como, y yo era como, Claro. no, tengo una enfermedad, y me daba mucha vergüenza y me reprimía mucho. Entonces fue como muy tenso al principio porque solamente me apoyaba acá en casa de repente en mi familia y nada más. Y es esa necesidad como de también de ponerlo en palabras, exteriorizarlo y escucharlo, ¿no? Y decir, esta es mi experiencia y es real, o sea, independientemente que a otro no le pase o que la crea imposible. Entonces creo que también a mí me enseñó mucho a poder honrar, o sea, mi experiencia y a tomarla y a abrazarla con todo lo que me pasaba y entender también que yo siempre tengo ahí como un dicho que lo debo haber escuchado de alguien seguro, que es, el universo te dice por las buenas, por las no tan buenas o por las malas. Y a Tal veces cual, uno tal se cual. aguanta y no quiere y se hace como el tonto o la tonta y es como no. Y ahí es cuando viene el revolcón. Y qué buenos revolcones. Es como que te agarra la ola, te arrastra a la orilla, pero cuando te parás de ese lugar decís como otra vez, o sea, quiero ir de Sí, nuevo. sí, tal cual. Y de hecho, hay otro dicho que dice, el universo no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para Total, tu transformación. Pero total. ese, lo que necesitas, bueno, no necesariamente es un proceso, ¿no? Lindo, mágico. No, 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 es como tú dices. Y dime, ¿qué es lo que tú hoy en día consideras que ves diferente? O sea, desde el punto de vista de, no sé, el trabajo, las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, cómo tú manejas tu vida, o sea, como para darle a la audiencia algo más tangible Sí. de que ellos entiendan, ok, tuve un despertar de conciencia, perfecto. Veo la vida desde otro punto de vista, cómo eso ha influido en mi día a día. Eh, Me llevó mucho, creo que me lleva, porque no es algo que, o sea, como que ya lo terminé, me dieron el diploma, o sea, no, ni ahí. Nada, no, es un proceso. De hecho, digo, es un proceso hasta el último respiro, o sea, ahí ya veremos en ese entonces qué, Ujú. pero a mí me ha ayudado mucho a acercarme más a mí misma o a lo que creo que soy yo misma, porque es como que siempre la Ximena que ahora estoy hablando acá no va a ser la misma Ximena que mañana, porque después de esto seguramente entra en un proceso y a veces es consciente, a veces el proceso no es de forma consciente. Entonces creo que es como el irme descubriendo y sacando capas de esto fui y ya no soy, esto lo sigo, por ahora me sigue siendo útil y lo sigo sosteniendo, pero en algún momento sé que esto ya lo voy a soltar y voy a armarme así. Entonces creo que es como acercarme a mi verdad, ¿no? O sea, no a una verdad impuesta o que debería ser así, no sé, como hija, como estudiante, como amiga, como pareja, como lo que sea, sino de qué significa eso para mí, qué sentido le doy yo a eso. Entonces, a veces es muy duro porque uno, al ir cambiando, o sea, cuando uno cambia, alrededor también se va produciendo un efecto de cambio y queremos que haya personas que nos Ujú. sigan acompañando, queremos que nos entiendan y no, tipo, y eso no sucede. Entonces hay veces que yo misma me doy cuenta que me resisto a determinados cambios porque es como no, porque si cambio, si entiendo que esto no lo quiero más, todo esto desaparece de mi vida, porque es una decisión. Entonces, Claro, o queremos que, perdón que te interrumpa, o queremos que las otras personas como que tengan el mismo nivel de conciencia de nosotros y es un proceso individual. O sea, no total, podemos pretender que una persona que capaz no quiere o no le ha llegado aún el momento de cuestionar puntos de vista, de pensar diferente, piense diferente. Te digo, a mí me pasa y sí, a veces me cuesta entenderlo o incluso personas que están en un nivel de conciencia más alto que yo
Y yo todavía no, es como, es difícil con tu círculo. Sí, yo creo que, a ver, a mí a veces me pasa con esto que decís, o sea, como niveles más bajos, más altos, o sea, es que ni siquiera a veces me cuestiono si es así o si es que simplemente es otro proceso, otra forma, o sea, y como salir de esa dualidad, ¿no? De bien o mal, más arriba, más abajo, o sea, sino entender de que esto es como lo que me tocó y con esto hago lo que puedo, tipo, y lo llevo y lo comparto del mejor lugar y al otro de repente le está tocando otra cosa. Pero, a ver, esto te lo estoy diciendo en este momento porque mientras que te voy escuchando, como que también voy haciendo el proceso, ¿no? De Claro. escucharme a mí diciéndolo así. Entonces creo o sea, es maravilloso porque, a ver, en el mundo estamos todo el tiempo como en esa pulseada, ¿no? Tipo, desde todos creo que los puntos de vista de si él es mejor, si yo soy mejor, si esta es el camino, o sea, y creo que es algo de que todos estamos en ese camino y las personas que no están en ese camino está bien también, o sea, porque si no, todos haríamos podcast, todos seríamos médicos, todos seríamos psicólogos, todos haríamos lo mismo y creo que Tal lo cual, lindo tal también es cual. como celebrar esa diversidad, ¿no? Sí, sí, y aceptarla. Yo creo que Total. parte fundamental es aceptarla de, bueno, las personas que por ahí todavía no han despertado, capaz no es esta vida. O sea, bueno, no sé, yo creo en reencarnación, ¿Ya? yo creo en todo esto. Y mira, justo antes de grabar este episodio estaba escuchando un podcast, ¿no? Relacionado justamente a esto, ¿no? Al despertar de conciencia. Y la persona decía, la experta, que probablemente capaz te está pasando en esta vida porque necesitabas en esta vida hacerlo, necesitabas arreglar cosas de la pasada. Entonces, bueno, capaz no es el momento de esa persona, ¿no? Sí, me cambiando un poquito, porque esta pregunta me parece súper interesante. Tú dijiste al principio que como que cuando uno, digamos, vive en pasa por este proceso de despertar de conciencia, de cuestionarse todo, pasa de dejar de vivir en automático. O sea, ¿qué sería él o cómo sabemos que estamos viviendo en automático? ¿Cómo una persona sabe que está viviendo en automático? Eh, a ver, yo te puedo así como poner muy vívido una situación que me pasó que, bueno, luego de ahí como de un, digamos, un acontecimiento que tuve así como muy fuerte, yo trabajaba en un call center, vuelvo como al lugar de trabajo y era como que, no sé, como que veía todo diferente y me acuerdo de estar entrando como a marcar la huella para entrar a trabajar y veía todo, no sé, me imagino que capaz que cuando nacemos vemos el mundo así, ¿no? O sea, era como que observaba todo y yo era como, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Me sentía como apretada, como que no entendía qué era el que estaba haciendo y era rarísimo porque imagínate, la gente era como, hola, buen día, tipo todo como así y yo era como todo en pausa y me acuerdo que me sentía muy incómoda y en ese momento fui a hablar con el que era tipo mi encargado y era como, tengo un ataque de pánico porque aparte trayendo como, tratando de ponerle nombre a lo que me estaba pasando sin saber qué era lo Claro, que me estaba pasando. Y me claro, dijo como, quiero renunciar, aparte yo ya fui así como algo eso, quiero renunciar porque me sentía que no, o sea, que era como que quería salir corriendo de ahí. Y me dijo, como, hey, tomate unos días, si querés certificate, o sea, como relajá un poco, porque estaba como bastante alterada. Y me acuerdo que me encerré en el baño a llorar mucho rato, o sea, como porque no entendía qué me pasaba y no podía explicarlo. Y nada, yo ya lo sabía, lo tenía muy claro, o sea, me sentía como súper incómoda. También me empecé a hacer preguntas de cosas, o sea, como de mi vida, de mi familia, empecé como a cosas que las tomaba como naturales, o no sé si como naturales o nunca las había observado, a observarle y decir, o sea, ¿esto qué onda? Tipo, ¿por qué me relaciono así? ¿Por qué tengo este vínculo en ese momento con la persona que era mi pareja? ¿Por qué tengo este entorno de amigas? O sea, como todo mucho a la misma vez. claro. Y creo O sea, perdón que te interrumpa, digamos, tú estabas viviendo en automático en el sentido de que estabas yendo a tu trabajo normal, pero era algo que no te gustaba, estabas en una relación donde te estabas cuestionando cosas, digamos que estabas como
Sí, ¿no? No lo sé. Eso, estabas, ¿no? Como, claro, creo yo que el vivir en automático es cuando estás simplemente como viviendo, cumpliendo este ciclo, ¿no? De la vida que te dicen, estudia, trabaja, estudia, o sea, creces, vas a la universidad, encuentras un trabajo, te casas, tienes hijos, compras una casa, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, Sí, digamos que estabas ahí, en sí, ese punto. total. Sí, incluso me acuerdo que yo estaba, después de eso, o sea, porque hubieron como varios momentos, yo siempre había querido entrar a una empresa puntual, o sea, que era como a lo mejor que podía aspirar en ese momento y logré llegar a ese lugar y todo, que en ese momento ni siquiera pensaba como, hey, me lo manifesté, era como, mira qué casualidad que justo hubo un puesto libre y que justo y todo era como justo, justo. Y en ese, o sea, tiempo después, uno de los team leader, que hoy es un gran amigo, me acuerdo que era como, sí, pero acá puedes ganar un montón de dinero y acá si vos te ponés, y yo era muy buena en lo que hacía, y era como que sentía un vacío, ya No no me era lo movía el tuyo. dinero, o sea, era como, o sea, no, Ujú. de hecho, conversaba con la gente y la gente me terminaba como contando lo que le pasaba de la vida y yo la escuchaba y llegó en un momento que me acuerdo que me dijeron, hey, esto no es una ONG, o sea, si te gusta hacer ONG, te vas a trabajar en una ONG, y yo quedé como, o sea, como, qué horror, tipo, Wow, lo que me están diciendo. Y ahí claro. otra crisis más. Era como, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi vocación? ¿O cómo hago para trabajar? Y ahí empecé a cuestionar. Las personas que trabajan, están, o sea, somos conscientes de que dedicamos nuestro tiempo de vida, que el tiempo es más valioso que el dinero, porque el dinero va y viene, se recupera, el tiempo no. Es el Entonces, recurso más valioso que tenemos. entonces era como, también, como, necesito tiempo para pensar y para asimilar toda esta información. Y la vida y el mundo como está hoy, o sea, no te lo permite. Tal cual, tal cual. Oye, sabes que me siento muy identificada porque yo me hago esta pregunta también. O sea, como me digo, estoy dedicando 8 horas de mi energía. A ver, también yo entendí con mi coach de que yo no estoy regalando mi tiempo, a mí me pagan por mi tiempo, ¿no? Claro. Pero o sea, yo podría estar creando muchísimo más con eso. Yo todavía estoy en esa dualidad, bueno, por eso surge el podcast como alternativa, porque también me pasa de que digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? Cuando por dentro siento otra cosa, ¿sí? Pero sí, me gustaría ir a otra pregunta rápida y es, ¿cómo influyó la intuición en todo este proceso? Y cómo podemos, digamos, eh, alentar a las personas a que la escuchen. Ok. Eh, a mí como que todavía por momentos no me queda muy claro cómo funciona, o sea, es como Claro. también forma parte de esto de cuestionarse, de tomar cosas, y de repente lo que hoy te lo digo con certeza, capaz que pasan 2 días y te digo, no, o sea, esto es otra cosa. Pero creo que es como, al principio me pasaba de sentir como una voz, algo dentro de mí que me decía algo y primero era como, esquizofrenia. O sea, es como, ¿de dónde salió esa voz? ¿Con quién me está hablando? Necesita ir al psiquiatra. Y más con mi formación en psicología, o sea, que te enseñan, ¿no? Te da la academia determinados parámetros, o sea, que también, o sea, es información válida, pero a veces, o sea, de nuevo, es como, no deja de ser una construcción del ser humano, ¿no? O sea, entonces, creo que fue y sigue siendo un desafío, pero brutal, o sea, brutal al punto de nada, de tener que conectar mucho con la respiración, que a mí es algo que me cuesta un montón, o sea, pero Sí, muchísimo, de decir, cálmate, o sea, relajá, y de repente se me vienen imágenes y se me vienen, o sea, como info, que justo estaba hablando con una amiga ayer y le decía, es que cuando no nos damos ese espacio como para procesar todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro interior, de repente llega la info en sueño, llega sí, a través de algo que, no sé, yo tengo mucho la experiencia que de repente capaz que estoy sentada así hablando y viene como algo por dentro, una energía que me parece que hay un temblor adentro del cuerpo, y wow. conecto mucho como con
cuando Cerati cantaba esta canción de Cuando pasa el temblor, y yo decía, como, ¿y será que le pasaba esto? O sea, como que empiezo a conectar con cosas que escuchaba de otras personas o de canciones o cosas, no sé, que vi en pelis o en libros y tratar como de saber si va por ahí, ¿no? Y sobre todo el miedo. O sea, el miedo está ahí, tipo, en la puerta parado, como esperándote así. Y hay algo que aprendí mucho, es que cuando algo me da miedo, yo kamikaze lo voy y lo hago con miedo. O sea, capaz que me tomo mi tiempo, pero el Claro, empujarme a salir como de lo, no lo hago. es claro. Sí, 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 100%, 100% sí, te digo, me identifico al 1000 con todo lo que estás diciendo y yo creo que el tema de la intuición es tan simple como escucharnos. O sea, realmente todos tenemos una vocecita acá que es como cuando nos hacen una pregunta, lo primero que se te viene a la cabeza es eso, es esa respuesta, por más de que después respondas otra cosa por X razón, es eso que está aquí, es la intuición, ese primer feeling que tú sientes cuando conoces a alguien, esa que tú dices, esta persona, no sé, me genera tal cosa, es eso. Y el tema es que creo que no estamos acostumbrados a escucharla. Creo que si nos escucháramos más, estaríamos más tranquilos con nosotros mismos, tomaríamos mejores decisiones. Y te lo dice una persona que me cuesta tomar decisiones, que me mando cagadas, que digo, será por ahí, no por ahí, que me da miedo muchísimas cosas. Pero bueno, estoy como tratando de practicar desde hace mucho tiempo el escucharme. A veces el escucharme es al contrario, es no tomar esa decisión. Es decir, capaz por aquí no va. Total. Eh, bueno, para cerrar, sí, esta conversación, ahí está, increíble. Me gustaría que, no sé, nos puedas dar algún tip, algún ejercicio, alguna estrategia, alguna recomendación para esas personas que quieren conectar más con su intuición, que quieren cuestionarse más, que quieren, digamos, vivir desde un nivel más consciente. Ok. Eh, a ver, en lo personal soy muy contra a todos, o sea, es como que cuando todos hacen esto, yo voy para, o sea, me obligo a ir como para el otro lado, entonces, eh, a mí, algo que me gusta mucho es hacer como rituales que me los invento, o sea, como que trato de repente leo, me dicen algo y yo me lo acomodo. Es como una receta, ¿no? Cuando te dicen, esta es la receta para hacer la torta y es que no puedo evitar o cambiarle algo y de repente me sale mal o qué sé yo, pero sobre todo como esto de entender, yo qué sé, escribir, pueden ser que de repente diga, bueno, voy a escribir algo, hago mucho escribir cartas y quemarlas, o sea, y las quemo, o sea, cosas que de repente quiero Amo, yo decir también. y las quemo. O hace unos días hice con una amiga una de los miedos y ella me dijo, vamos a hacerla con barro. Y yo fue como, nada, bueno, y allá salí al fondo de casa y empecé a conectar un montón con la tierra y empezar a armar así y fue como dejarme fluir, ¿no? A mí que me da un poco de cosa como ensuciarme las manos, fue como, dije, listo, voy a hacerlo y me sentí súper bien, susurrarle como un vasito de agua mis sueños, o sea, me sentía Ay, qué susurrando, lindo. como, deseo tal cosa, y yo era como, me volví a conectar mucho como con mi niño interior, jugando, o sea, y fue hermoso. Entonces creo que son como esas cositas que te van resonando y de nuevo, volviendo a la intuición, como hacerte caso, es como si te dan ganas de hacerlo, hacelo. Y a mí otra cosa que me ha servido este último tiempo, como mucho, 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 es, hace una semana se me venían muchas imágenes tipo como de pinturas, de cosas, y un día que justo estaba en mi luna, en mi momento de menstruación, era como que quería pintar y yo le había regalado todas mis pinturas a mi ahijada, que ella empezó a estudiar ya hace unos años Bellas Artes, y tenía una silla blanca, hermosa, unos marcadores permanentes y miré la silla y entré como a pintar la silla y a dibujar y me dibujé toda una, no sé, como una diosa hindú, no sé, una cosa ahí que tenía sentido para mí, pero fue como un momento de trance, ¿no? De conexión ahí como intensa conmigo, con el momento que estaba viviendo y eso me ayudó un montón, o sea, todavía no entiendo qué significaba la silla, ya lo voy a entender, pero son cosas como que también a tomar actividades de permitirme expresarme,
de permitirme escribir sin ponerme juicio, de escribir lo que voy sintiendo y volver como a eso, a leerlo el tiempo después. Y otra cosa que hago mucho es, tengo al lado de la cama en una mesita de luz una libreta y cada vez que tengo un sueño, o sea, y es un ejercicio, ¿no? Porque no es que uno se acuerde todo el tiempo de los sueños, pero me los anoto. Y me pasa que de repente voy a hojear la libretita y les empiezo a encontrar sentido o anotaciones Claro. que dejo ahí y de repente un día abro y digo, tipo, esto como si la Ximena, no sé, del 2013 le hablara a la Ximena del 2025. Entonces es como muy loco. Y creo que vale la pena como de repente en principio el tomar cosas, como vos decías, tips que ya dan otras personas, pero siempre ir como a la receta propia, ¿no? A lo que a uno le A lo que a haga. ti te sirve. Exacto. Tal cual, tal cual. Ay, Sime, muchísimas gracias. Me encantó este episodio. Gracias por venir, por compartir tu historia. Y bueno, nada, chicos, gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en redes sociales y nos vemos la semana siguiente con un nuevo episodio de Te ha pasado podcast. Chao. Chao.